ejemplo, antes de obtener datos, ¿quién le da los datos? La fuente. ¿Quién le da los datos? Si dice la fuente, tiene tres fuentes. La población. Usted tiene la población y ahí saca la muestra. ¿Quién le da a usted datos? Investigación. ¿Ah? Hacemos la investigación. Investigación. ¿Quién es el objeto de investigación? La búsqueda. No, porque ya la población está por acá arriba. ¿Quién es el objeto de investigación? Ah, nada. ¿Quiénes pueden ser elementos? La probabilidad. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ese punto suspensivos que les pongo acá pueden ser base de datos, registros administrativos, etc. Bases de datos, registros administrativos, sentencias, resoluciones, lo que usted desea es tomar como objeto para que usted diga de todos los elementos qué es lo que va a seleccionar. Por ejemplo, cuando usted vea una materia que se llame auditoría en su formación, usted cuando hace la auditoría, usted analiza todos los documentos que tiene financiero la institución o saca una muestra. ¿Ah? Es que si usted coge todo, no está haciendo una auditoría, la auditoría es aleatoria siempre. Entonces la auditoría va a seleccionar una muestra de todos los conjuntos que tiene de documentos financieros, va a seleccionar, entonces su objeto van a ser los informes, los reportes, los pagos, etc. ¿Sí? Entonces bien, las transferencias, las licitaciones pagadas, etc. Entonces a eso nos referimos con elementos, etc. Bien, ¿qué más tenemos? Cuando hablamos de muestreo, nosotros nos referimos a muestras y a cómo elegimos, cómo se eligen esos elementos. Entonces hay formas de elección. Hay formas de elección. Entonces, ¿cómo nosotros elegimos al objeto? La una es hacerlo por forma probabilística. La otra es haciéndola de manera no probabilística. ¿Vamos por ello? Bien. En el tema de probabilístico, nosotros nos vamos a centrar en algo. Que es que se fija una probabilidad de elegir a ese elemento y siempre va a ser de la forma 1 sobre n. Por ejemplo, ¿cuál sería la probabilidad de que el docente elija a un estudiante de este curso para que responda la pregunta? ¿Cuál sería? Depende de la cantidad. Asumiendo de que haya 20 estudiantes presentes, ¿cuánto sería la probabilidad? 1 sobre 20. 1 sobre 20. Esa la tendría cada uno de ustedes. Entonces, de esa manera usted dice, está utilizando él un método para elegirlos probabilístico. ¿Vamos hasta ahí? En el tema del no probabilístico, en cambio nos vamos aquí a fijar por criterio. Otros le llaman también características. Y estos criterios o características pueden ser dados de dos formas. La una forma es que la define el investigador basada en su experiencia.
Aquí juega la experiencia. Y en el de acá, en cambio, es que ya existen esos criterios, es decir, están normados. Alguna política, alguna ley, alguna norma. Por ejemplo, si usted quiere aplicar un muestreo no probabilístico para poder analizar lo que es, qué afectaciones tienen, por ejemplo, los cortes de energía con los registros únicos a través del RIPE. Entonces usted va a revisar que ya en la norma, código tributario, sistema de rentas internas, ya está normado quiénes serían RIPE y hay criterios. Entonces usted ya no se lo va a crear. Entonces usted utiliza esos criterios o las características que tienen ellos y con eso usted arranca con su estudio y así los elige. ¿Estamos hasta ahí? En cambio, en el investigador juega la experiencia, es decir, su vasta experiencia le va a permitir elegir de los elementos de la población cuáles serían los que tienen que usarse para poder investigar. Por ejemplo, si a usted lo quieren contratar para hacer un estudio de secuelas de COVID, ¿cree usted que puede emitir criterios como investigador experimentado en esa ciencia? En la ciencia médica. Ahí no pudiera usted decir, los vamos a elegir de esta manera. Pero ¿quién sí sería un investigador experimentado? Aquel que haya hecho investigaciones, que esté involucrado en el tema como médico. ¿Estamos con ello? Entonces eso tiene que tomarse muy bien en cuenta. Listo. ¿Hasta ahí preguntas? ¿No? Sí, puede explicar la última parte de la probabilidad. Ya, el no probabilístico se va a basar en criterios. Esos criterios no juegan con la probabilidad. Ese criterio puede ser definido solamente por dos entes o por dos generadores de criterios. O sea, ¿quiénes son los habilitados a poder generar? El uno es que es el investigador, el que domina el tema. Por ejemplo, usted como futuro CPA va a conocer de todas las funciones que hace un contador público. Usted va a decir, esta es mi esencia. Si usted se involucra en esa investigación, entonces usted sí va a poder decir que por su experiencia conoce eso, entonces va a emitir criterios para poder elegir la muestra. ¿Me explico ahí? Por ejemplo, acá ustedes pueden ser instituciones. Y usted dice, usted conoce muy bien lo que es el tema de análisis financiero. Pero hay otros que no son tan expertos en análisis financiero. Entonces usted dice, bueno, aquí tengo todas las empresas. Y quiero ver cómo se encuentran financieramente las instituciones medianas, las pymes. Entonces usted dice, no voy a estudiarlas todas porque si no me comería años haciendo la investigación. Usted dice, voy a utilizar aquellas que tengan un criterio, como usted es experto, este criterio. Aquellos que tengan endeudamiento alto y define qué es endeudamiento alto. Entonces usted dice, usted tiene endeudamiento bajo, ella sí tiene alto, y usted con ellas las selecciona y ahora sí saca una muestra. Entonces usted definió un criterio, aquí está, porque usted tiene una experiencia. Pero otro que no maneja eso, lo que es mediciones de ratios financieros, por ejemplo, no va a poder decir por qué criterio va a elegir. Entonces, a eso nos referimos con el no probabilístico por investigador. En el no probabilístico por normados es algo que ya existe y usted no lo tiene que crear, ese criterio para elegir. Si digamos que la super de compañía ya define un criterio para hasta qué máximo se puede endeudar una compañía, ya usted, como lo ve en norma, ya no tiene que decir, es que yo sí conozco. Usted coge la norma y dice, las empresas máximo o mínimo da un rango, se puede endeudar. ¿Quiénes cumplen con ellas? Y usted la selecciona. Ya no la define usted, sino ya está escrito en alguna ley, en algún protocolo, etc. ¿Estamos con ello? Bien. Entonces, bien, de estos grandes métodos o técnicas, usted aquí salen métodos. Hay algunos métodos. Hay algunos métodos.
Estos son los más usados, de ahí hay otros. Los más usados, estamos hablando de un muestreo aleatorio, y otros autores le ponen aleatorio simple, para poder diferenciar del aleatorio sistemático. Entonces ahí tenemos dos tipos de muestreos probabilísticos. Estos de aquí son básicos y se recomienda de que se domine de ellos su totalidad, un dominio total, porque si usted va a aplicar otro tipo de estudios basándose en ellos, es decir, los dos siguientes que voy a poner, si no los conoce a ellos no va a poder realizar ni el que viene ni el posterior. Entonces, ¿cuál es el tercer método? Lo que le llamamos estratificado. Y si usted no domina el estratificado, no puede hacer el siguiente método, que se llama conglomerado. Vamos a ver. De igual manera, acá tenemos otros métodos con respecto al no probabilístico. Tenemos uno que se llama por conveniencia. Hay otro que se le llama por cuotas. Hay otro que se le llama bola de nieve. Y hay otros dos más que vamos a estudiar en este curso. Existen muchos métodos no probabilísticos. Entonces, ahí he mencionado algunos, ¿no? Vamos a lo que hoy vamos a tratar. Van a ser estos 4 métodos, de la cual será un taller, específicamente trabajando con un método estratificado. Explico cada uno de ellos. Pues, el muestreo aleatorio simple, lo que hace aquí él es de una población, lo que hace primero es enumerarlos. Enumera la población o enumera los elementos de la población. Es decir, si aquí 20 es la población, entonces yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 20 enumerados, donde cada uno juega una probabilidad de 1 sobre 20. 1 sobre 20, 1 sobre 20, 1 sobre 20, 1 sobre 20. Entonces eso es a lo que me refiero de enumerar la población. Te lo enumera. Si hubiera 1.000.000 de elementos, ¿qué va a hacer? 1.000.000. De 1, 2, 3 hasta el 1.000.000. Lo va a enumerar. Una vez que usted los enumeró, va a tener que definir por fórmula. Por fórmula, defina el tamaño de la muestra. Define el tamaño de la muestra. Y por ello hay algunas formas. Le va a poner M de muestra. Hay algunas formas o algunas fórmulas que hacen el cálculo. Como tercer método, una vez que usted ya lo tiene enumerado, ya tiene el número de elementos que tiene que elegir del total de la población. Por ejemplo, aquí hay 20 y por fórmula me sale que tengo que elegir a 6 personas. Usted ya siguió esto y esto. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Elija a esos elementos M. Es decir, elija a esos elementos 6 o a esos 6 elementos. Entonces ahí le indica lo que está haciéndose con un muestreo aleatorio simple. Vamos con un sistemático. Usted dijo que son 6, o sea, los 6 son escogidos como que en teoría los preliminares. Claro, si aquí, fuera uno, ya son. claro, por ejemplo, de los 20 me sale uno, tengo que buscar de los 20 uno aleatoriamente. Ah, ya. Ajá, lo elijo. Elijo los elementos. Elijo los elementos de forma aleatoria. Pero elija aleatoriamente.
Como ya están etiquetados, usted dice, dígame un número de 1 al 20, 8. Entonces el 8 es el, si la muestra es de 0 de tamaño 1, el 8 es con el que usted va a trabajar. Ya. Bien, vamos con el sistemático. ¿Qué hace el sistemático? El sistemático también es muestreo aleatorio. Tiene que enumerar la población. Usted la enumera del 1 al 20, por ejemplo. Determina por fórmula, ¿qué es lo que va a hacer? Es a definir la muestra o el tamaño de la muestra. Hasta el punto 2 usted se da cuenta que es muy similar a la lectura simple. Pero acá ahora viene lo distinto. Usted va a elegir los elementos de la muestra. Pero antes de elegirlo tiene que defina la distancia de elegir. La distancia para elegir. Y esa distancia va a ser, le voy a poner la letra de distancia, ¿cómo la va a calcular? Si el tamaño de la población es n, entonces usted va a tener que coger el total de n, lo va a partir para que usted sepa cada cuánta distancia va a elegirlo. Entonces lo tiene que dividir para el tamaño de la muestra. Y esto tiene que ser entero. Tiene que quedarle. Tiene que ser entero, un número entero. Por ejemplo, 20 dividido para 6, ¿cuánto le va a quedar? 3 puntos y algo. ¿Cierto? Entonces ese 3 puntos y algo usted lo redondea. O le queda 3 o le queda 4. Entonces usted va a decir, cada 4 voy a ir eligiendo los elementos. ¿Estamos con ello? Entonces esto sería un muestreo sistemático. ¿Cómo se ve esto en un gráfico? Usted tiene acá la población, las va a tener usted enumeradas. Como usted quiera. De aquí usted en el aleatorio simple extrae una muestra. Si es de tamaño 4, por ejemplo, usted aquí va a decir aleatoriamente deme 4 números del 1 al 8. Aleatoriamente salen esos números. Aleatoriamente. Ahí está. Con esos elementos usted trabaja. En un aleatorio simple. ¿Cómo sería entonces acá en un sistemático? En un sistemático usted va a tener, puede tener la misma población. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Resulta que le salió por fórmula que tiene que elegir 4 elementos. Entonces usted va a decir quiénes serían esos 4 elementos. No sabemos quiénes van a ser, por lo que vamos a trabajar. Entonces usted le dice la teoría, tiene que definir la distancia primero. Ah, bueno, yo sé que n aquí vale ¿cuánto? 8. M por fórmula me salió 4. Entonces calculo la distancia. Va a ser n sobre m, es decir, 8 sobre 4, es decir, 2. Esto significa que cada 2 usted elige. Cada 2 usted elige. Bueno, entonces cada 2 yo elijo. El asunto es cómo será cada 2. Y aquí va la particularidad de la técnica. Usted dice, a ver, aleatoriamente, por eso también se lo conoce a él como aleatorio sistemático. Aleatoriamente usted diga dónde va a empezar. ¿Dónde empieza? Un número del 1 al 8. 3. El 3, digamos, el 3. Voy para acá. Primero, usted dice, empieza. Empezar el que está ubicado en la posición número 3. Va a empezar en la posición número 3. Tiene dos posibles
opciones. La primera, que usted empieza aquí, lo elige a él, es decir, lo pone acá al 3 o no lo pone al 3. Si usted lo pone al 3, es decir, sí, voy a empezar en el 3 y es parte de la muestra. Si empieza ahí, para usted ese sería un 0. Sería un 0 de posición. Si es un 0 de posición, sería acá un 1 de posición, un 2 de posición. ¿Quién sería el siguiente elemento entonces que va a la muestra? El 5. Si él es un 0, porque ya está aquí jugando, él va a ser un 1 y él va a ser un 2. Porque ¿qué le está diciendo? Que cada 2 usted va a elegir. Un 0, va un 1, un 2. Pues ahí está. Entonces ahora él pasa a ser un 0, ¿no? ¿Qué sería acá? Un 1, un 2. Entonces sería el 7. El 7 se convierte en un 0. Un 1. ¿Y ahora qué hago? No hay un 9. Voy acá al inicio. Con un 1. Ya está ahí los 4 elementos elegidos. Eso es cuando usted dice empiezo en el 3 y elijo al 3. Ahora viene otro y dice empiezo en el 3 pero no es parte del 3 de mi muestra. Entonces aquí no va a estar el 3. Entonces él va a ser un 1. 1, 2. Entonces el 4 es elemento. 1, 2, el 6. 1, 2. Pero ya no hay más que hacer, dan la vuelta. 1 y 2. Caen en el 2. Y ahí está. Entonces en el 1 incluye al que usted dijo que va a empezar o no incluye. Ahí usted puede trabajar con cualquiera de las dos muestras. ¿Sí? Entonces, oído con eso. Bien. ¿Qué es un muestreo estratificado? En un muestreo estratificado, lo que le dice es lo siguiente: defina los grupos. Defina grupos. Y ojo, esos grupos son pequeños. Usted se va a preguntar ahora qué llamamos grupos pequeños. Eso es relativo, eso es subjetivo, eso es depende del investigador a qué quiere llamar grupos pequeños. ¿Estamos con ello? Por ejemplo, yo puedo decir que Milagro es una población pequeña y voy a trabajarlo por estratos, donde las ciudadelas son estratos. ¿Estamos con ello? Si hay aquí 40 ciudadelas, entonces tengo 40 estratos. Dos. Usted ya definió los grupos. ¿Qué tiene que sacar? Aplica una fórmula. Por fórmula define el tamaño de la muestra. Pero oído con esto, esta es una muestra total. Entonces, espera, ahí solo lo hago escrito y luego lo ponemos en imagen. Entonces, cuando digo total, quiere decir que si esta fuese una población de 20, para mí es grande, para mí esa población no es grande, es mediana o es pequeña. Ahora yo digo, voy a sacar de los 20, voy a definir un tamaño de muestra total. El tamaño de la muestra total me salió 6. De los 20 salió 6, por fórmula. Bueno, ahora yo te voy a decir, ¿cómo saco esos 6? Como usted ya definió los grupos, ahora tiene que definir las submuestras. Entonces de acá, el 2.1, defina las submuestras. Y como son submuestras, usted lo va a hacer por representación. ¿Qué significa representación? Cada estrato va a representar un porcentaje del todo. Si yo aquí a los 20 los clasifico en mujeres y hombres, yo tendré que ver cuánto representan las mujeres y cuánto representan los hombres. ¿Cuánto sumarían las dos representaciones en porcentaje? ¿Cuánto debería de sumar? 100. Entonces yo voy a contar cuántas mujeres hay y divido para el total que existe. Si hay 8 mujeres, ¿qué hago? Divido para 20
sería 8 sobre 20 y eso me da un porcentaje. Acá quedarían 12 varones sobre 20, divido, saco un porcentaje, entonces yo tengo que entre los dos tienen que sumar 100%. Entonces, esa división que acabo de hacer es la representación. ¿Cuánto representa cada estrato? Entonces se le llama por representación. Entonces, las submuestras, esto es sinónimo de decir ¿qué cosa? Por estratos. Entonces, ya he definido eso, ¿qué hay que hacer ahora? Tercero, elija los elementos de la muestra. Y aquí es donde usted dice, ¿qué hago? ¿Qué tiene que hacer ahora? Dominar el aleatorio simple y dominar el sistemático, porque ahora usted va a decir, o aplico muestreo aleatorio simple o aplico muestreo sistemático. Uno de los dos va a elegir. Tiene que elegir uno solo, no puede utilizar los dos. Si hay dos estratos, por decir hombre y mujer, usted no va a decir, para elegir a las mujeres lo voy a hacer por aleatorio simple y para los varones lo voy a hacer por el sistemático. No puede hacerse eso. Sí, entonces puede ser un combinado de muestreos probabilísticos. Entonces usted o aplica el uno o aplica el otro. Bien, pregunta hasta ahí. ¿Cómo se ve esto en una población? Usted la población N la va a tener estratificada y aquí van a haber elementos. Ahí van a haber elementos. Ahí he puesto 3 grupos o 3 estratos. Porque dice defina los grupos. Ya lo definí, ahí está la población definida. Dice ahora por fórmula, diga cuánto tamaño va a sacar en todo. Entonces, si la población está estratificada, la muestra también está estratificada. Entonces la muestra también va a estar estratificada. Dice que debe definir ahora las submuestras por estratos. Si yo tengo aquí, ¿cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2 y 3. Si yo tengo un total de 12 elementos y por fórmula me dice que tenemos, qué sé yo, 5. Entonces yo tengo que buscar esos 5 elementos. Ese número 5 es el fórmula del tamaño total de la muestra. De los 12 que hay aquí, voy a sacar 5. Pero esos 5 caen en cada grupo. ¿Cómo yo sé que aquí, cuántos tengo que elegir? ¿Cómo de acá? ¿Cómo de acá? No es que usted va a elegir los 5 de aquí y acá deja 0, 0. No va a pasar eso. ¿Qué tal si yo hago 1, 2, 2? Ah, da 5. O aquí, 2, 1, 1. 2, 1, 2, por ejemplo. Da 5. No es que usted va a combinarlos. Entonces ahí va a aplicar lo que dice las muestras por representación. ¿Cuánto representa este grupo 1? 5 sobre 12. Entonces usted tiene aquí 5 sobre 12. Esa es la representación de ese grupo. ¿Cuánto es el grupo de acá? 4 sobre 12. Y el de acá, 3 sobre 12. Los pasa porcentaje, ¿cuánto va a quedar? 25% del 1, ¿no? El de acá, 33%. Y en el de acá, ¿cuánto le queda ahí? ¿Qué? 42%. Entonces, los 3 grupos, al sumarlos, tienen que darme el 100%. Entonces, esta representación es la que le está diciendo aquí. Dígame las muestras que van a ir por estratos. Entonces, ¿cómo sacamos cuántos elementos tienen que ir aquí?
Lo que hacemos acá, entonces, por fórmula, entonces, los subgrupos van a ser el porcentaje de la representación por M. Esa es la fórmula. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá para saber cuántos iría? El 42% por 5. Ahí usted saca el de acá va a ser 33% por 5. Y el de acá va a ser 25% por 5. Y ahí se da cuenta cuántos elementos habría. ¿Cuánto le va a quedar? Por ejemplo, en el de aquí me va a quedar 1.25. En el de acá, ¿cuánto me quedaría? 15, 2, a 1.65, ¿no? Me va a quedar 2. Y en acá me va a quedar 2.1, creo. Entonces sería 2. Total, ¿cuántos tengo? 2, 2, 1. Ahí están los 5. Entonces eso es lo que me está diciendo el 2.1. ¿Vamos hasta ahí? Dice, elija los elementos de la muestra. Muy bien. ¿Cómo lo va a elegir? ¿Por aleatorio simple o sistemático? Usted lo define. ¿Estamos con ello? Si lo hace por aleatorio simple, los tiene que tener etiquetados, como están aquí. Aleatorio simple, ¿qué significa entonces? Dígame dos números aleatorios del 1 al 5. Y ahí saldrá, qué sé yo, salió el 1 y salió el 5. Aleatoriamente. Como aplicó aleatorio él, aplica aleatorio en todo. Si aplica sistemático el primero, aplica sistemático en todo. Ahora vamos acá, tiene 4 elementos, pero tengo que sacar 2. Como está aplicando el aleatorio simple, usted coge 2 numerillos y lo pone acá. Y acá tiene 3, de los 3 tiene que sacar uno aleatorio. Cualquiera que fuere, no sé. Entonces con esos elementos que están elegidos usted trabaja y saca los datos. Entonces de ahí, de estos elementos, todos estos elementos que le van a dar los datos. Y ahí comienza a sacar la estadística que vio en una de las clases anteriores, ¿no? Medida de tendencia central, medida de inversión, gráficos, etc. Bien, vamos con ello. Último método, el por conglomerados. El por conglomerados lo que le dice a usted es defina grandes grupos. 2. Defina tamaño de la muestra. E igual que el conglomerado, el tamaño de la muestra total. 3. Elija los conglomerados. Y el punto 4 sería aplique el método que lo va a hacer por aleatorio simple o sistemático. Entonces, bueno, hasta ahí esa sería la explicación de lo que son muestreos probabilísticos. ¿Preguntas? ¿No? Entonces, lo que está dado ahí es la introducción. Vamos a lo que está en el aula virtual. ¿Y cómo se ve la gráfica? ¿Cómo? ¿Cómo se ve la gráfica? Ya, por gráfica aquí vamos a ver. Me salto a la clase. Aquí tenemos los conglomerados. Aquí hay grandes grupos. Un gran grupo 1, gran grupo 2, gran grupo 3, gran grupo 4, gran grupo 5. Aquí los grupos grandes, note que son distintos a los bien estratificados, porque este conglomerado va a tener grupos que son entre ellos distintos. Mira que aquí hay un subgrupo que es cuadrado, acá es un triángulo equilátero, acá es un triángulo rectángulo o hexágono. Si este conglomerado tiene estas 4 características,
el segundo conglomerado tiene que tener las mismas características. ¿Estamos hasta ahí? No las mismas dimensiones, porque si hablamos de las mismas dimensiones, dice que si aquí hay 20 elementos, acá también tiene que haber 20. Solo dice las mismas características, es decir, aquí, todos los que son cuadrados, aquí van. Todos los que son triángulos rectángulos, acá también hay triángulos rectángulos, pero mire que este está más grande, ¿no? Todos los que son triángulos rectángulos, todos los que son hexagonales, hexágonos. Dice que si en uno no hay un cuadrado, ¿qué ocurre? Si en uno no hay un cuadrado, no puede ser considerado conglomerado. Por ejemplo, voy a hacer aquí un cálculo. Tiene que ser exactamente igual. Tienen que ser todos, tienen que tener todas las mismas formas. Si no, no se va a. No sé, no sería considerado como un conglomerado. Por ejemplo, ¿qué sucedería si aquí no aparece él? Tenemos que todos estos son igualitos, son iguales, pero de aquí solamente tiene 3 figuras. Entonces, este que está aquí tendría que salir para que no sea considerado un conglomerado. Pero profesor, ¿y si él es parte de la población? Entonces usted no puede trabajar así un método por conglomerado, porque toda la población tiene que dividirse en grandes grupos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser conglomerados? Queda a criterio del investigador, porque a veces también hay investigadores que dicen que las provincias de un país pueden ser consideradas estratos. Las pueden considerar como estratos. Usted tiene un país, luego borro lo que voy a poner aquí. Por ejemplo, usted tiene un país donde aquí hay unas provincias y alguien dice, yo para mí son estratos. Tengo estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5 y estrato 6. Si lo consideras como estrato, tiene que considerar la característica básica de lo que dice que es un estrato. Un estrato dice que la persona que vive aquí no puede vivir en ningún otro, solo vive ahí. Vamos con ello. Por ejemplo, si yo digo que este va a ser un estrato de varones y un estrato de mujeres, no puede haber un varón en el estrato de mujeres ni tampoco una mujer en un estrato de varón. ¿Me hago entender? Si usted genera estratos por edades, menores a 18, entre 18 a 20 y mayores a 20, no va a haber uno de menores a 18 que esté en mayores de 20. ¿Me explico? Esa es la definición básica de un estrato. Vamos con lo que hizo un conglomerado entonces. ¿Cómo sería un conglomerado? Usted puede tener la misma estructura que tiene ahí. Tiene los 6 estratos, los 6 grupos. Entonces aquí le va a poner el conglomerado 1, conglomerado 4, conglomerado 5 y conglomerado 6. Resulta que mire que él no se subdividió, ¿no? Los estratos no se subdividen, pero los conglomerados se pueden subdividir o se deben de subdividir. Entonces aquí puede haber que existan hombres y mujeres. Si aquí hay hombres y mujeres, acá también tiene que haber hombres y mujeres. Y acá también hombres y mujeres, hombres y mujeres, hombres y mujeres, etc. Entonces todos tienen una subdivisión y eso se le llama conglomerado. Esto es para grandes grupos, esto es para pequeños grupos. Como en la facultad sería un estrato. ¿Cómo? La facultad sería un estrato. Puede ser considerada estrato dependiendo del enfoque, como puede ser considerada como conglomerados. Podría ser un enfoque porque no creo que haya uno de ¿cómo se llama? Chévere lo que plantea, vamos a analizarlo. Si usted dice que son estratos de las facultades, es porque usted, voy a analizar el rendimiento académico de los estudiantes por facultades. Ahí no importa si es hombres, mujeres, tiene una clasificación económica media, baja, alta, bueno, no importa qué otra característica tenga. Simplemente vamos a ver por facultad, facultad de ciencias sociales, facultad de ingeniería, facultad de salud. ¿Cómo están los niveles académicos? Ahí va por estratos, porque no se subdivide el estrato. Ahora, el ejemplo mismo de las facultades, viéndolo por conglomerados. Voy a definir ahora el conglomerado de la facultad de ciencias sociales, la facultad de ingeniería, la facultad de educación, la facultad de salud.
todas esas facultades, ahora yo voy a decir que dentro de cada facultad lo voy a clasificar por hombres y mujeres. Y voy a medir el nivel académico de cada uno de ellos. Entonces, ahora yo tengo conglomerado 1, conglomerado 2, 3 y son las facultades. Porque ahora lo voy a hacer, porque dentro de ellas se están subdividiendo en otros grupos. Entonces, en un conglomerado se subdividen en grupos. Y estos mismos grupos tienen que existir en los otros. No es que aquí hay hombres y mujeres y acá en el otro solamente hay mujeres y los hombres. No, entonces no puedes hacerlo por conglomerado. No puedes tampoco anular ese grupo y decir el trabajo con los otros, porque ya no estarías cumpliendo la definición de conglomerado. La definición de conglomerado dice, toda la población tienes que dividírmela y cada división grande tiene que estar subdividida y esa subdivisión se llama estratos. ¿Ya? Y en estratos en cambio dice que si tú tienes la población y la divides en pequeñas poblaciones o en pequeños grupos, esos grupos no se pueden subdividir. Entonces, otra característica, entre ellos son distintos, entre ellos son iguales. ¿Estamos con ello? El ejemplo de las facultades, si lo hago por estratos, las facultades entre sí son distintas cuando yo saco el nivel académico. Pero si lo hago por conglomerados, las facultades son iguales. El nivel académico tiene que ser entonces muy similar. No puede sobresalir una más que otra, porque ya lo estoy grabando por dos grupos. Ahora otro puede hacer por nivel socioeconómico. La facultad ahora la dividen a los estudiantes por nivel alto, nivel medio y nivel bajo. Digamos que están esos niveles. En todas tienen que ir los tres niveles. Ahí lo hacen por conglomerado. Y lo que se dice por definición ahí es que todos los conglomerados son iguales. El resultado no debe ser igual, por si acaso. Otra cosa es el resultado. Porque usted lo que está haciendo con esto es elegir a través de un método ¿a quién? Al informante para que le dé datos. De ahí que los datos salgan iguales o no iguales, ya es otra cosa. Pero el resultado no tiene que ver ahí nada en lo que estamos viendo acá. El resultado va a depender del método que usted aplica. Y en la fórmula, en el nivel que usted le defina, el nivel de alfa, llamado nivel de significancia, que ya mismo lo va a ver. Bueno, hasta ahí pregunto. No sé si todo está claro. Vale, bien. Gracias. Listo. ¿Puedo tomar fotos? Sí, déjame esto acá nada más que. Ya no me cae más información en la cabeza, ¿verdad? Ya sale de almacenamiento completo. Tengo que pagar iCloud para... Ahí tienes que eliminar en tu bandeja de ingresos, tienes que eliminar algunas cosas, como por ejemplo. no sale